Hermanos, gracia y paz. Con el favor de nuestro Dios vamos a comenzar un tema que, si Dios quiere, lo terminaríamos en la otra reunión. Van a ser 2 reuniones, 2 enseñanzas acerca de este tema. Y vamos a mirar algo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a tener en cuenta que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que ha sido derramado después de la muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es el que nos ha llevado siempre a conocer al Padre. Es el que siempre nos ha llevado a conocer la palabra. Es el que está en el mundo convenciendo al hombre de juicio, de justicia y de pecado. De juicio diciéndole que hay pecado en el hombre que nace de Adán, pero hay una justicia para el hombre si se vuelve de Adán a Cristo. Y por ende, entonces, no habría condenación para el hombre, ¿cierto? Y el Espíritu Santo, Dios, está utilizando a la iglesia para que ese mensaje pueda darse a los hombres. Nosotros no tenemos poder de salvar a ninguna persona, pero sí podemos ser unos vehículos para llevar el evangelio y que las personas puedan ser salvas. Dios hubiese, si quiere, puede predicar el evangelio por medio de ángeles, pero ustedes recuerdan a Cornelio. Se le apareció un ángel, pero el ángel le dice, ve a Pedro, que él tiene que decirte ciertas palabras. Estamos parafraseando. Entonces Dios utiliza los miembros del cuerpo de Cristo para dar ese testimonio por el Espíritu Santo en la tierra, para convencer al mundo de juicio, de pecado y de justicia, ¿cierto? Vamos a leer un texto entonces para iniciar, sería Juan 15, 26, en ese mismo contexto. Y hoy vamos a hablar de la obra de nuestro Señor Jesucristo, su obra de redención y su obra de resurrección y su obra de conformación de la iglesia a la imagen de Él. Vamos a empezar leyendo primero de Juan 15, versículo 26. Dice, cuando venga el Consolador, ya sabemos todos nosotros que se está refiriendo al Espíritu, en la Biblia textual dice, cuando venga el Paracleto, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, y la Biblia recobro dice de realidad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, cuando el Espíritu Santo fuese derramado en los hombres, ¿sí? Porque el Espíritu siempre ha estado. El Espíritu tiene una particularidad, tiene un atributo de Dios que es omnipresente. Siempre ha estado, nunca quitado. Lo que pasa es que no se había derramado completamente y no había sido tabernáculo y morada fija en medio de los hombres. Cuando Cristo muere y resucita, entonces ya el Espíritu viene a habitar en el corazón y en el ser del hombre, en el espíritu del hombre. Y había un trabajo que iba a hacer el Espíritu Santo. ¿Cuál era? Según lo que acabamos de leer. Iba a dar testimonio acerca de Él. ¿Quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el testimonio que está dando el Espíritu Santo en la iglesia y en el mundo es el testimonio acerca de Cristo. El Espíritu Santo siempre va a guiar a los creyentes cada vez más a conocer a su Señor. Pero también va a decirle al mundo que se acerque a nuestro Señor Jesucristo, porque incluso a los inconversos el Espíritu está dándole testimonio del Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque cuando nos acercamos a una persona, hablarle acerca de la salvación, naturalmente la salvación es en Cristo Jesús. Entonces, teniendo eso en cuenta que el objeto del Espíritu Santo es conducirnos a Cristo, porque el Espíritu da testimonio de Cristo, vamos entonces a tener en cuenta el testimonio que tiene el Espíritu Santo, que está dando el Espíritu Santo en medio de nosotros. Vamos a mirar, a considerar algo en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, pero primero vamos a mirar unos tópicos en el libro de los Romanos. Vamos a mirar algo acerca de la tipología. En el griego del Nuevo Testamento aparece una palabra que es tipos y muchas veces se traduce como ejemplo o se traduce como figura.
El tipo, en el Antiguo Testamento hay muchos tipos que se encuentran como antitipos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la Escritura muestra que Jonás era un tipo de Cristo, ¿sí? ¿En qué sentido? No en la personalidad de Jonás, no, porque Jonás en su personalidad, cuando aparece, no se parece a Cristo, pero sí en que era un tipo de Cristo Jonás, que estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Eso es un tipo que cumplió el antitipo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a leer en Romanos 5, versículo 14. La palabra tipos aparece 14 veces en el Nuevo Testamento y significa modelo o significa producto que se obtiene según el modelo. Vamos a leer de la Biblia Nácar Colunga en Romanos 5, versículo 14, porque en Reina y Valera no aparece la traducción tipos. Entonces vamos a mirarlo acá, porque también aparece en el griego. Dice: pero la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no habían pecado como pecó Adán, que es tipo del que había de venir, ¿cierto? Ahí dice, es figura del que había de venir. Y el Nuevo Testamento griego dice tipo. Entonces estamos viendo que Adán era un tipo de Cristo, ¿sí? El antitipo lo cumplió el Señor Jesucristo y el tipo era Adán. De la misma manera, hay más tipos, lo tiene en 1 Corintios 10, 6. Vamos a mirar las experiencias en Israel que sucedieron como tipos. En la misma versión de Nácar Colunga, 1 Corintios 10, versículo 6, vamos a mirar que vuelve a aparecer esta misma palabra y habla de los sucesos que tuvieron los israelitas en el desierto, y la Escritura habla de ellos como tipos. Dice esta versión: esto fue en figura, ahí dice ejemplo, fue en figura nuestra para que no codiciemos lo malo como lo codiciaron ellos, ¿sí? Entonces, a él debe decir que esto sucedió como ejemplo, y en Nácar Colunga dice que esto sucedió en figura. De la misma manera, en el versículo 11, Reina Valera 1865, dice: mas todas estas cosas les acontecieron por tipos, ¿sí? Por figura, o Reina Valera 60 dice como ejemplo, y son escritas para nuestra amonestación, sobre quien los fines de los siglos han llegado. Entonces, lo que vamos a ver en las Escrituras en el Antiguo Testamento, en el primer pacto, son figuras y tipos de la realidad que es Cristo, ¿sí? Entonces vamos a empezar a leer unos textos en Juan 5, versículo 36, porque vamos a empezar a descubrir la obra de redención y de resurrección de nuestro Señor Jesucristo en las relaciones de los cielos y la tierra, o sea, Génesis capítulo 1. Vamos a empezar primero leyendo Juan 5, versículo 36. Dice el Señor Jesucristo, hablándole a los fariseos: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque el que me envió, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces el Señor Jesús le estaba diciendo a los líderes judíos que la palabra de Dios no estaba morando en ellos, ni habían oído la voz de Dios, que escudriñaran las Escrituras, porque a ellos les parecía que en ellas estaba la vida eterna. Pero el Señor Jesús también le decían, ellas, las Escrituras, en este caso todo el Antiguo Testamento, la Taná, dan testimonio acerca de mí, ¿sí? Lo mismo dice el versículo 46. Porque si creyeres a Moisés, y como ellos decían que tenían por profeta a Moisés, y ellos decían que eran discípulos de Moisés, porque cuando fueron indagados acerca del Señor Jesús, el hombre que fue curado, que era ciego,
uno de los líderes fariseos les dijo, nosotros somos discípulos de Moisés. Entonces el Señor Jesús les dice, porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí. ¿Por qué? Porque de mí escribió él. O sea, si ustedes creen todo lo que Moisés está diciendo, si creen que es verdad, si creen que a Moisés lo inspiró Dios para escribir, deberían creerme a mí, porque Moisés escribió de mí. Está diciéndole el Señor Jesús a los fariseos. Y era una contradicción, confrontándole las conciencias, ¿cierto? Porque creían a Moisés, pero no creían lo que Moisés escribió acerca del testimonio de Jesús. 47. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, en las escrituras sagradas está el testimonio de Dios que Dios ha dado acerca de Jesucristo. Hay veces tú encuentras el testimonio explícito, lo habla de una manera clara, ¿cierto? Por ejemplo, Deuteronomio 18:8 dice Moisés, porque yo levantaré profeta en medio de vosotros. Ahí está hablando claramente del Señor Jesucristo. Pero hay unas veces el testimonio del Espíritu Santo acerca de Jesucristo está bien implícito. Entonces hay que pedirle al Señor que por el Espíritu nos ayude a ver ese testimonio que está implícito en las Escrituras. Y terminemos ese aspecto con Juan 1:45. Juan 1, versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. O sea que los judíos esperaban claramente un Mesías. Y ellos sabían que Moisés había dado testimonio en la ley, en las Escrituras, porque hay veces ley, se habla de la Torá, que son los 5 primeros libros, pero hay veces cuando tú miras, por ejemplo, primero a los Corintios, habla acerca de la ley refiriéndose a Isaías. Y eso no tiene nada que ver con los 5 primeros libros, ¿sí? Entonces la ley es toda la Escritura, el testimonio de Dios. Entonces ellos sabían que Moisés y los escritos de la ley estaban dando testimonio de uno que iba a venir. Entonces cuando Felipe halla a Natanael, le dice que lo hemos hallado. ¿A quién? Aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Naturalmente que ellos apenas estaban conociendo al Señor y no sabían que no era hijo de José. Era hijo de José según se creía, según Lucas 3, pero tampoco era de Nazaret, porque él nació ¿en dónde? La profecía decía que era de Belén, ¿cierto? Entonces ellos apenas estaban conociendo también al Señor y solo conocían esos aspectos. Entonces, como la Escritura da testimonio acerca del Hijo, entonces vamos a mirar en parte en las Escrituras el testimonio que da acerca de nuestro Señor Jesucristo y su obra. Empecemos con Isaías 45:18, hermanos. Vamos a hablar de la creación. Vamos a hablar ahorita más adelante en Génesis 1, todo el capítulo 1 y algunos versos del capítulo 2. Vamos a hablar y vamos a tener en cuenta este texto y vamos a tener en cuenta estos verbos. Isaías 45:18. Porque así ha dicho Yahvé, que creó los cielos, primer verbo, crear. Él es Dios, el que formó la tierra, segundo verbo, formar. El que la hizo, tercer verbo, hacer. Y la compuso, cuarto verbo, componer. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Yahvé y no hay otro, y no hay otro. Entonces, el Señor creó, formó, hizo y compuso. Entonces vamos a empezar a considerar la relación de los cielos y la tierra, así se llama. Génesis capítulo 1 hasta el versículo 31, hasta el capítulo 2, versículo 4. Vamos a mirar Hebreos 11, versículo 3, para que pasemos entonces a Génesis. Primero, teniendo en cuenta qué fue lo que hizo Dios en la creación. Cómo obró en la creación, y por eso leímos ese texto. Hebreos 11, versículo 3. Nosotros, el Señor, hemos creído en el Señor y hemos tenido fe en su obra. Hemos tenido fe en Jesucristo y hemos tenido fe en lo que Él ha dicho, que es cierto, su palabra. Nosotros no necesitamos demostrar físicamente
cómo se creó el universo para creer en él, sino que entendemos lo que dice la Escritura, que Dios lo creó. Y nosotros por fe entendemos eso, ¿cierto? ¿Sí? Naturalmente, que si hay algún hermano en medio de nosotros que puede estudiar ciencia y puede por medio de la ciencia buscar y confirmar la Escritura, gloria a Dios, ¿cierto? Y también hay veces la ciencia se da para que los hombres que no creen en Dios, por medio de la ciencia puedan hallar y darse cuenta que existe un creador. Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, ¿cierto? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiero leer ese mismo texto de esta Biblia, la versión Bover Cantera de 1954, Hebreos 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido los mundos aparejados por la palabra de Dios, de suerte que no de cosas que estuvieran a la vista han sido producido eso que no se ve. Volvemos a leerlo. Por la fe entendemos haber sido los mundos aparejados por la palabra de Dios, de suerte que no de cosas que estuvieran a la vista ha sido producido eso que se ve. ¿Por qué quisimos traer este texto? Porque en Génesis 1 está la creación en el versículo 1 y está la recreación en el versículo 2 hasta terminar todo el capítulo 1 hasta el capítulo 2 versículo 4. ¿Sí? Entonces por eso traemos este versículo para compararlo con Génesis. ¿De qué manera? Vamos a mirar entonces de qué manera podemos compararlo. ¿Amén? Donde dice constituidos, que en la Biblia Bover Cantera leímos aparejados, es la palabra griega katartizo. Es una palabra compuesta, kata que significa abajo, un abajo intensivo, y artios que significa ajustar. Esta palabra tiene 3 traducciones más o menos, propone el diccionario de Vine. Una significa remendar y reparar. ¿Dónde vemos esa palabra? En Mateo 4, versículo 21, cuando dicen que estaban remendando o reparando las redes. Ahí se utiliza esa palabra catartizo. 2, se puede traducir completar, equipar completamente y preparar. Y 3, se puede traducir éticamente, preparar y perfeccionar. Entonces, vamos a empezar a considerar Génesis 1 teniendo en cuenta este texto. En Génesis 1:1, en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Hermano, ahí ya estaba lista la creación. Eso se llama creación es nihilo, en una palabra latina que significa de la nada. ¿Sí? Dios es el único que puede crear de la nada, ¿cierto? Pero pasó algo. Cuando tú empiezas a ver desde el versículo 2, se conoce como la composición. ¿Recuerda que leímos en Isaías 45:18? El que creó, el que la formó, el que la hizo y la compuso. ¿Sí? Entonces aquí se puede traducir, por la fe entendemos haber sido en los mundos reparados. ¿En qué sentido? Vamos a empezar entonces a considerar Génesis capítulo 1 y hoy lo que vamos a ver es cristología y eclesiología. Hoy lo que vamos a ver es que vamos a descubrir la obra de Cristo, la obra perfecta y completa de Cristo en la relación de los cielos y la tierra, o sea, descubriendo a Cristo en Génesis capítulo 1, porque el capítulo 1 se llama así, la relación de los cielos y la tierra. Vamos a empezar entonces en Génesis 1:1. En el principio creó Elohim Dios los cielos y la tierra. Esta es la creación absoluta. Aquí ya Dios creó los cielos y la tierra. Aquí es lo que dice Génesis 2, el día que Yahvé hizo la tierra y los cielos, ¿sí? Aquí el Señor no nos explica cómo la hizo, solamente nos dice en un principio creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Entonces vamos a considerar y a descubrir a Cristo como creador en primera medida. ¿Dónde? Vamos a sumar las escrituras. Juan 1, versículo 1. Y lo vamos a leer hasta el versículo 3. Juan 1, versículo 1, y lo vamos a leer hasta el versículo 3. Entonces, vamos a considerar primero a nuestro Señor Jesús como el verbo creador juntamente con el Padre, ¿sí? Entonces, leamos.
En un principio, voy a leer la versión de la Biblia textual que la tiene nuestro hermano y lo puede confirmar. En un principio era el logos. Reina y Valera dice en un principio era el verbo. Esa es la palabra griega para verbo, logos. Y el logos estaba ante Dios, frente a frente. Cabe Dios. Y mire cómo dice la Biblia textual. Y Dios era el logos. Reina y Valera dice el verbo era Dios. Pero el manuscrito griego dice Dios era el logos. ¿Qué pasó con este logos? Este era en el principio con Dios, versículo 3. Y es el que vamos a conectar con Génesis 1:1. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿De quién viene hablando? El sujeto es el verbo. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cierto que sí? Entonces ahí tenemos al verbo, que el verbo se hizo carne y lo conocimos como Jesús, Jesucristo, Jesús de Nazaret. Entonces el verbo, Cristo como creador. Todas las cosas por él fueron hechas o por medio de él, porque él es la palabra y es el verbo de Dios. Y cuando Dios dice y Dios dijo, estás utilizando su palabra, utilizando su verbo, su logos. Y sumémosle el versículo 10, la parte A. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Entonces, clara la escritura, limpia en mostrarnos a Cristo como el creador en Génesis, ¿cierto? En la relación de los cielos y la tierra. Vamos a Hebreos 1, versículo 8. El capítulo 1 de Hebreos, que es muy rico en tipología, nos muestra que Dios, habiendo hablado a los padres por los profetas, en los posteros días nos habló en el Hijo. Y luego viene hablando acerca del Hijo, viene hablando de que el Hijo es mayor que los ángeles. Y todo el contexto, capítulo 1, viene hablando del Hijo de Dios, su divinidad. Hasta que llegamos al versículo 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. O sea, está hablando del Hijo y le está diciendo que es Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Versículo 10. Y tú, oh Señor, siempre viene hablando del mismo sujeto que es el Hijo de Dios. En el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Y hay una alabanza que nosotros la tenemos. Tú, Señor Jesucristo, en el principio fundaste los cielos y la tierra, ¿cierto? Pero pasó algo con la creación, cayó. ¿Recuerdan? La creación cayó, ¿cierto? Volvamos entonces, ya consideramos a Jesús como creador, ahora empecemos a considerar la obra de Cristo en el Génesis. El capítulo 1 de Génesis, versículo 2. Entonces vamos a empezar a mirar bastante tipología, sin olvidarnos que existe la interpretación gramático-histórico, que esto que vamos a hablar sucedió como dice, literalmente. Pero recuerda que hay una tipología en la Escritura, ¿cierto? Que nos enseñan realidades espirituales y también nos están dando testimonio ¿de qué? De Jesucristo. ¿Verdad lo que dijimos ahorita? Versículo 2. Entonces tenemos la tierra, en un principio creó Elohim los cielos y la tierra, y versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía. La palabra hebrea ayetá, donde dice estaba, en la Biblia textual que la tiene el hermano, traduce y la Biblia llegó a estar. ¿Cómo llegó a estar? Desordenada y vacía. ¿Sí? ¿Por qué llegó a estar así? En el versículo anterior no estaba así. En un principio creó Dios los cielos y la tierra, y Dios es luz, y todo lo que va a crear es ¿qué? En luz. No puede tener tinieblas, no puede tener abismos, no puede estar desordenada y no puede estar vacía. Nosotros la verdad no estamos de acuerdo con la propuesta de aquellos hermanos que dicen que estaba vacía y desordenada porque no la había terminado de crear. No, porque en el versículo 1 ya aparece, en un principio creó los cielos y la tierra. Entonces pasa algo, y la tierra llegó a estar o se volvió. ¿Cómo se volvió? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿qué podemos ver por tipología nosotros? Que está representando el hombre sin Cristo. ¿Cómo es el hombre sin Cristo? Desordenado y vacío. Desordenado, ¿por qué? Porque el único que da orden es ¿quién? Dios. Y vacío, ¿por qué? Porque el único que nos llena y nos completa es ¿quién? Cristo.
O sea, es un fiel retrato de la vida del hombre sin Cristo. ¿Cierto que sí? Y además recuerde que el hombre fue formado del polvo de la tierra. Y estamos hablando de la tierra, como primera medida. Bueno, la palabra movía, la raíz es Rab-Hab. Y la palabra hebrea es mera, jefer, que significa empollar, y la Biblia Pechita que tenemos en casa traduce incubar. O sea, el Espíritu de Dios revoloteaba o incubaba, ¿dónde? Sobre la faz de las aguas. Miremos esta palabra donde sucede para poder mirar la aplicación en Deuteronomio 32, versículo 11. Recuerde que la tierra, en un principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y la palabra tierra en el hebreo es seretz, en el versículo 1, y es tierra seca, no había agua. Deuteronomio 32, 1. Dice Moisés, por el Espíritu Santo. Deuteronomio 32, 11. Como el águila que excita su nidada, revolotea, aquí la palabra hebrea es Rab-Hab, que significa revolotear, volar en círculos alrededor del nido. Sobre sus pollos extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Espíritu en medio del caos, de las tinieblas, del desorden, de la vacuidad, ¿cierto? De los abismos, de las aguas. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo? Se estaba cirniendo para generar vida, porque la palabra hebrea Rab-Hab significa empollar y la Pechita traduce incubaba. Entonces estaba cirniendo, preparándose para generar vida. Entonces, ¿qué podemos nosotros descubrir acerca de la obra de Cristo en medio de la caída del hombre? ¿Cierto? Este suceso de que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas ocurre de una manera simbólica en 3 ocasiones en la historia. ¿Cuándo? Vamos a leer Lucas 1, versículo 35. Ocurre la primera vez que estamos leyendo en Génesis 1, 2. Ocurre de otra manera. Se está cirniendo para generar vida. ¿Sí? Vamos a mirarlo de otra manera. Lucas 1, 35. ¿Cuándo? Cuando sucede con María. ¿Sí? Cuando el ángel le dice que va a tener un hijo. Y ella le dice, ¿pero cómo si yo no conozco varón? Entonces llega el versículo 35 y le dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, ¿de quién estamos hablando? En Génesis 1:2, el Espíritu, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, te incubará, te empollará. ¿Para qué? Por lo cual el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. ¿Cierto? Y miremos la otra vez que sucede con ¿quién? Con nosotros. ¿Sí? Vamos a leer Gálatas 4, versículo 19. Entonces, ¿qué hace referencia? Porque estamos hablando del primer día. ¿Qué hace referencia al primer día? Hace referencia a la encarnación del Señor Jesucristo. Eso es lo que es, la encarnación. Porque recuerde que el hombre se cayó, el hombre se murió, el hombre se perdió, ¿cierto? Y de alguna manera se representa con la tierra desordenada y vacía, sin Cristo. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿cierto? Entonces, si Cristo va a ser formado, ¿qué quiere decir? Dolores de parto hace referencia ¿a qué? A una mujer cuando da a luz un hijo. Entonces quiere decir que Cristo nació en la iglesia, ¿cierto que sí? Y esa es la nueva creación. ¿Quién? Cristo el Señor. Hasta que Cristo sea ¿qué? Formado, o sea, hasta que Cristo sea madurado. Entonces Pablo habla de los dolores de parto que vuelve a sentir. ¿Por qué vuelve? Porque también los vio en él. Mientras que Cristo se formaba en él. Ahora también volvía a sufrir los mismos dolores por la iglesia, ¿cierto? Entonces, ¿a qué hace referencia ese primer día? Hace referencia a la encarnación de Jesús. Que el Espíritu Santo vino sobre María, ¿sí? Que el Espíritu Santo se cernía sobre la faz de los abismos para generar vida y que el Espíritu Santo vino sobre nosotros, ¿sí? ¿Y qué pasó?
nació una nueva creación. Y el niño que nace es luz. ¿Cómo lo vemos? Génesis 1, versículo 3. Volvamos a Génesis 1, versículo 3. Y dijo Dios, o sea, después de que el espíritu se cernía, de que incubaba o de que empollaba. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. No que existiera la luz, no, la luz ya existía. Sea manifiesta la luz, porque el Verbo vivía en la eternidad antes de encarnarse, ¿cierto? Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Sumémoslo con Juan 12, versículo 46. Qué precioso es ver al Señor en toda esta obra, hermano. En la obra de redención, en la obra de glorificación del hombre. Juan 12, versículo 43. El niño que nace es la luz de Dios. Juan 12, 46. Yo, ¿quién es yo? El Señor Jesús. La luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca como en tinieblas. Juan 1, versículo 4. Juan 1, versículo 4. Y vamos a mirar que hay un paralelo entre Génesis 1:1 y los primeros versículos, y Juan 1:1 y los primeros versículos, ¿sí? Entonces tenemos en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, y Dios era el verbo, y todas las cosas fueron hechas por él. O sea, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? El versículo, y dijo Dios sea la luz, del versículo 3, con Juan 1:4, que dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, que ¿qué era la luz? Vida. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, que la luz era vida, ¿cierto? Y terminemos ese aspecto con primera de Juan 1:5. Y con esto miramos que es Dios. Porque Él es la luz. Yo la luz he venido al mundo. Primera de Juan 1:5, antes de Apocalipsis. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. 2 puntos. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces, dijo Dios, sea la luz. Manifiéstase la luz. Y el Señor Jesús, yo la luz, he venido al mundo. Y Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, que Él vino para darnos vida. Él es la luz que vino para darnos vida. ¿Por qué? Porque estábamos en tinieblas. ¿Recuerda la tierra? Desordenada, vacía y tinieblas. ¿Cierto? Y miremos también un aspecto de la iglesia, eclesiología, que también tiene su aplicación espiritual. Segunda a los Corintios 4, versículo 6. Pablo habla de este suceso cuando Dios dice sea la luz, que aparte de tener su aplicación en Cristo, que es su encarnación, la luz de Dios, la luz que vino al mundo, también tiene una aplicación con la iglesia. ¿Cuál? Segunda a los Corintios 4, 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, ya vamos a llegar a ese texto, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. ¿Para qué resplandeció? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces Pablo está teniendo revelación de lo que sucedió en Génesis 1, 3 y 4. O sea que cuando Dios dijo sea la luz, se está refiriendo que es la luz que Él está alumbrando en nuestros corazones, para la revelación del conocimiento de Dios en la faz o en el rostro de Jesucristo. O sea que pudiésemos conocer a Dios en Cristo. Amén, hermano. Qué precioso el Señor, ¿cierto? Génesis 1, versículo 4. Sigamos entonces descubriendo a nuestro Señor Jesús en la relación de los cielos y la tierra. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día, día 1. Entonces, ¿cómo vino el verbo? El Padre determina que el verbo no tenga tinieblas. Y la tiniebla hace referencia a juicio
y a pecado. ¿Cierto que sí? Entonces vamos a sumarlo con Juan 1:5 y vamos a mirar que siempre hay una relación entre Juan 1 y Génesis 1. Juan 1, versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace referencia a lo que acabamos de leer? Y vio Dios que la luz era buena y separó o dividió la luz de las tinieblas. Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Primero, Cristo la luz ha venido al mundo, ha resplandecido en medio de la tiniebla, porque este mundo está en tinieblas, hermano. Recuerda que Satanás es el príncipe de las tinieblas de este mundo. ¿Cierto que sí? ¿Cierto? El segundo aspecto, las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Ustedes recuerdan que el diablo tentó al Señor Jesús? Las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿cierto? Entonces, ¿a qué hace referencia también esto? Que Cristo, Dios decidió que hubiese una separación entre la luz, que es su Hijo, y las tinieblas, y que no hubiese tinieblas en su Hijo, o sea, que no hubiese pecado en su Hijo. Vamos a mirar entonces. Cristo no tenía tinieblas, o sea, no tenía pecado. Primera de Juan 3:5, antes de Apocalipsis, primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 5. Y vamos a mirar también cómo también tiene una aplicación cristológica, eclesiológica. Primera de Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció, Él es el Señor Jesús, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Por eso, y Dios separó la luz de las tinieblas. ¿Cierto que sí? O sea, no hay tinieblas y no hay pecado en el Hijo de Dios. Vamos a leerlo. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Porque para poder redimirnos tenía que ser sin pecado. Para que Dios pudiera cargar todo el pecado del hombre. Hebreos 4, versículo 15, unas paginitas atrás. Vamos a llegar a Hebreos 4 y vamos a seguir mirando esta obra preciosa de la encarnación de Jesús, vista tipológicamente en la relación de los cielos y la tierra. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, las tinieblas no prevalecieron contra ella, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. El Señor Jesús no tenía pecado, hermanos. Amén. El Señor no tenía pecados. Por eso Dios ve que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. No pueden estar juntas, porque en el Hijo de Dios no hay tinieblas y no hay pecado. Y esos dos elementos, luz y tinieblas, se usan como símbolos en las Escrituras. Leamos otro texto en Juan 14, versículo 30, para mostrar que efectivamente el Hijo de Dios, que es luz, no hay nada de pecado y tinieblas en él. Juan 14, versículo 30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Y mira esta frase enigmática, y él no tiene nada en mí. O sea que el príncipe del mundo no tiene nada en Cristo. O sea que el Señor Jesucristo no tiene nada del príncipe del mundo, de las tinieblas. ¿Y en qué podemos traducirlo? Pecado. O sea, nada del diablo se halla en Cristo. El pecado, la mentira, el robo, el adulterio, la muerte, las tinieblas, nada de él se halla en Cristo. Por eso dice, y nada él tiene en mí. Nada tiene el diablo en el Hijo de Dios, ¿cierto? Fue a los hijos de los hombres los cuales nacimos con la naturaleza pecaminosa, pero en el Hijo de Dios no. Y miremos eclesiología también, porque tiene una aplicación eclesiológica. Primer libro de Tesalonicenses 5:5. La aplicación eclesiológica
vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Primera Tesalonicenses 5:5. Dice, de los creyentes, mire la aplicación eclesiológica que le podemos dar a la iglesia. Y la podemos encontrar también en Génesis. Pero todos vosotros sois hijos de la luz y hijos del día. ¿A qué le recuerda eso? No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Sí ves la relación que hay? Entonces, cuando creemos en el Hijo de Dios, ¿cierto? Hay una separación. No somos hijos de la tiniebla ni de la noche, hijos del día y de la luz. ¿Cierto? Sigamos viendo entonces, descubriendo la obra de Cristo en Génesis 1. Volvamos a Génesis 1:6 y vamos a considerar el segundo día. Vamos a hablar de la obra de la cruz. Ya hablamos de cómo el Espíritu se cernía, preparando para la encarnación del Hijo de Dios. Ahora vamos a hablar de su obra en la cruz. Porque Génesis 1, la relación de los cielos y la tierra, habla la obra importante de Cristo, que fue su encarnación, fue su crucifixión y fue su resurrección y la ascensión para recibir el Espíritu Santo. Entonces vamos a mirar en Génesis 1:6, el segundo día, separación de las aguas. Luego dijo Dios, luego dijo Elohim, haya expansión en medio de las aguas y separe. Badal, la palabra hebrea significa dividir. Y esa palabra tú la encuentras en el versículo 4, en el versículo 6 y en el versículo 7. Y separe o divida las aguas de las aguas. Recuerda que dijimos que la primera aplicación es histórico-gramático. Esto tiene una primera aplicación que es histórica, literal. Esto sucedió como el Señor lo muestra en Génesis. Pero también tenemos que decir que tiene una aplicación espiritual y tiene una tipología. Y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión son los cielos, y separó, dividió las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces por eso sabemos nosotros que el día comienza por la noche, el arrebol, primero por la noche y luego el día. En Salmo 148:4 el Señor dice, alabadle, cielos de los cielos y aguas que están sobre los cielos. Como nosotros no podemos hacer tipología, imaginándonos cosas fuera de la Escritura, tenemos que utilizar la misma Escritura para poder mostrar la tipología. ¿A qué hace referencia las aguas? En este caso en Génesis. Porque las aguas en las Escrituras, tú la buscas y tienes varias aplicaciones. Por ejemplo, las aguas en las Escrituras hacen referencia a la palabra. Las aguas en las Escrituras hacen referencia al Espíritu. ¿Cierto que sí? También hace referencia al Espíritu. Pero también tiene otra aplicación y la encontramos en Apocalipsis 17, versículo 15. Aquí entonces lo que vamos a ver es la obra de la cruz. La obra de la cruz divide. La obra de la cruz separa. Aguas encima de los cielos y aguas debajo de la expansión de los cielos. Apocalipsis 17:15. Apocalipsis 17:15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son. ¿Qué son las aguas? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que aquí las aguas son personas, gentes, ¿cierto? Entonces, si podemos darle una aplicación en Génesis 1:6, Dios hizo separación de personas. ¿Y qué hizo la separación de personas? La cruz de Cristo. La cruz de Cristo nos separó, ¿cierto? ¿Cómo vamos a ver que la cruz de Cristo nos ha separado? Lucas 12, versículo 52.
Entonces en el segundo día vemos la obra de la cruz de Cristo haciendo separación en medio de nosotros. Lucas 12, versículo 52. Porque de aquí en adelante, ¿cuál es ese de aquí en adelante? Cuando en una familia uno cree en el Señor. Ese es el de aquí en adelante. 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Porque hay división por la luz y por la cruz. ¿Por qué? Porque no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Y separó Dios la luz de las tinieblas, hermano. Entonces, cuando la obra de la cruz llega a nuestra vida, hace una separación. Y aquí estamos hablando en primer lugar en nuestras casas. Empieza el ataque de la luz, de las tinieblas, contra la luz. Porque uno de los que estaba en tiniebla en la casa se volvió luz. Y entonces empiezan las tinieblas a atacarla. Pero recuerde que las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Recuerda que sí? Vemos otro aspecto donde la cruz hizo separación. Lucas 23, 39. Entonces si vemos cómo la cruz de Cristo hace separación entre aguas y aguas, hace separación entre las personas. Lucas 23, versículo 39. Hoy solamente vamos a ver la primera parte. Dios mediante, en la próxima reunión entonces consideraremos Génesis 1 del versículo 14, donde nos vamos a quedar hasta terminar todo el capítulo 1 y parte del versículo 2. Lucas 23, 39. Aquí está el Señor en la cruz. Tenemos 2 ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. ¿Y quién está en la mitad? Haciendo división, la cruz del Señor. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? O sea, la dureza del corazón del hombre que ni siquiera aún previo a la muerte puede arrepentirse y reconocer que existe un Dios y un Creador, hermano. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. O sea que el de la derecha reconoció que era justo lo que estaban haciendo con él. Pero también estaba reconociendo que no era justo lo que estaban haciendo con Jesús. Mas ningún mal hizo, porque sabía que era puro, sabía que era limpio. Ya había escuchado de él. El ladrón de la derecha conocía mucho acerca de Jesús. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo conocía tanto que sabía que iba a venir en su reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces hay una división. ¿Qué hizo la división? De los de la derecha y los de la izquierda. La cruz. La cruz hizo separación de aguas y de aguas. Aguas sobre la expansión y aguas debajo de la expansión. La cruz hace separación aquí en esta tierra de nuestros familiares por causa de la luz. Porque la luz no puede tener comunión con las tinieblas. Y naturalmente las tinieblas siempre van a querer atacar a la luz. Pero recuerda que no van a prevalecer contra ellas. Amén. Qué preciosa la escritura, ¿cierto? Vamos a la tercer día. Vamos a seguir descubriendo la obra de Cristo en la relación de los cielos y de la tierra. Génesis 1, versículo 9. Entonces hablamos de la encarnación, hablamos de la crucifixión. Ahora vamos a hablar de un tercer aspecto de la cruz del Señor. Génesis 1, versículo 9. Dijo también Dios, después de todo lo que había dicho, entonces también dijo: júntese en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. O sea, Dios no trabajó con las aguas que estaban por encima de la expansión, sino con las aguas que estaban debajo de la expansión. Júntese en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra,
y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que esto era bueno. ¿Cierto? Recuerda que el segundo día nos dijo que era bueno. De los 6 días, 7 días del Hepta y Merón, de los 7 días de la creación, ninguno de los días dice que era malo, salvo el segundo, que era bueno, salvo el segundo. En el segundo día Dios no dice que era bueno, guarda silencio. ¿Por qué guarda silencio? Porque en la expansión están todos los seres espirituales caídos. Entonces eso no es bueno. Entonces por eso Dios guarda silencio. Lo vamos a ver entonces en la próxima reunión. Entonces se descubrió lo seco. Todo aquí estaba sumido en agua, ¿cierto? Toda la tierra estaba sumida en agua. Entonces ahora ¿qué pasa? Se descubre lo seco, ¿sí? Entonces eso seco es ¿qué? Tierra. Y a partir de esa tierra, versículo 11, después dijo Dios, o sea, después que se descubrió lo seco, ¿sí? Porque no podía haber vida en las aguas, en eso que estaba sumergido la tierra. Se necesitaba tierra para empezar a producir la vida. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Ahora como hay tierra, entonces ¿qué pasa? Puede haber vida. De la tierra sale ¿qué vida? Vegetal, produzca la tierra hierba. De la tierra también sale ¿qué vida? Animal, y produjo la tierra animales. ¿Y qué más vida sale de la tierra? Humana. ¿Sí? O sea que la fuente de la vida ahí era la tierra. La tierra era necesaria para producir vida. Vida vegetal, vida animal y vida humana. Si no hubiese tierra, no se hubiese producido ningún tipo de vida. Solo hasta que se descubre lo seco, la tierra, entonces Dios dice, produzca la tierra hierba verde. ¿Cierto? Un primer periodo de vida, una vida inferior. Luego, hierba que da semilla, otro periodo de vida, va como ascendiendo. Luego, árbol de fruto que dé fruto según su género. ¿Sigue cómo va avanzando la vida? Hierba que da semilla, árbol de fruto que da vida, ya aquí da fruto. Que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que esto era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Aquí todavía día, no es día 24 horas, porque todavía no ha aparecido el sol. Y el que da la división del día a las 24 horas es el sol y la luna. Aquí no es día de 24 horas, ¿cierto? Aquí es un día de luz, todavía no es de 24 horas. Entonces vemos acá que surge de las aguas la tierra. ¿Y qué día fue? Tercer día. ¿Y qué sucedió en la obra de Cristo en el tercer día? La resurrección. Para que haya vida debe haber la resurrección del Señor. Nosotros fuimos formados del polvo de la tierra, el primer hombre, pero también fuimos formados de la segunda creación. ¿Es quién? Cristo el Señor. Él es la base para la nueva creación. Descubrámoslo entonces en Mateo 16, versículo 21. La buena tierra es Cristo, hermano. Y de ahí entonces es lo que todo se forma. La vida vegetal, la vida animal, la vida humana. Pero también vamos a ver nosotros que los diferentes tipos de vida son vidas que van avanzando hasta llegar a la imagen de Dios. ¿Sí? Va avanzando de vegetal, hierba, que da semilla, árbol que da fruto, animales del agua, animales del aire, animales de la tierra y por último, el hombre, que se parece a Dios. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, en el tercer día de la relación de los cielos y la tierra, de Génesis 1:3, entonces está hablando de ¿qué? De que la vida surge de la muerte.
De las aguas surge la tierra, surge la vida, la tierra que estaba sepultada bajo las aguas. Y complementémoslo con Oseas 6, versículo 2, por los lados de Daniel. Oseas 6, versículo 2. Ese es un mismo lenguaje que utilizan las Escrituras. Oseas 6, versículo 2. Hablando de la obra del Señor y de la obra de la iglesia, que hace Cristo en la iglesia. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Entonces, claramente, el tercer día, que va del capítulo 1, verso 11 al versículo 13, está hablando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Descubriendo la obra perfecta de Cristo en la relación de los cielos y la tierra, en el heptamerón, o sea, los 7 días de la creación. Entonces, el proceso de la vida comienza con una vida inferior, siendo hierba, luego va avanzando un poco y luego es hierba que da semilla, luego avanza un poco y es árbol que ya da fruto, ¿cierto? Pero después en la otra reunión vamos a mirar cómo después las aguas producen seres y cómo las aguas producen seres para el mar y seres para el aire. Y después miraremos cómo la tierra produce animales, ¿sí? Bestias, ganado, y luego miraremos cómo la misma tierra produce ¿qué? Al hombre. O sea que la vida va en aumento o madurando hasta ser la imagen de Dios. Por último ya sale la imagen de Dios. Qué preciosa la obra del Señor en el Génesis, hermano. Amén. Vamos entonces a orar al Señor. Vamos a terminar esta primera parte y con el favor de Dios consideraremos en la segunda reunión la otra parte. Amén. Toda gloria.